y al magistral no se le decía nada de eso. ¿Para qué? No había pecado, había ocasión, pero no se buscaba. Además, Ana, puesto que defendía su virtud, creía prudente ocultar todo lo que fueran personalidades al confesor. Si crecía el peligro, hablaría. Mientras tanto, no. Entonces fue cuando el provisor vio con su catalejo desde el campanario de la catedral los preparativos de una expedición al campo de la que acompañaban a la regenta, Mesía, Frígilis y Quintanar. No fue aquella sola. Muchas veces, en cuanto veía un rayo de sol, a don Víctor se le antojaba aprovechar el buen tiempo y echar una cana al aire en los ventorrillos de la carretera de Castilla o en los de Vistalegre, en compañía de las personas que más quería en Vetusta, a saber, su cara esposa, Frígilis y don Álvaro. El pobre Ripamilán, el invitado, pero decía que si no le llevaba en coche, el espíritu no faltaba, pero los huesos no tienen espíritu. Se comía hacia arriba lo que salía al paso, lo que daban los pasmados venteros, chorizos tostados, chorreando sangre, unas migas, huevos fritos, cualquier cosa. El pan era duro, mejor. El vino malo, sabía a la pez, mejor. Esto le gustaba a Quintanar, y en el tal gusto coincidía con su esposa, amiga también de estas meriendas aventuradas, en las que encontraba un condimento picante que despertaba el hambre y la alegría infantil. En aquellos altosanos se respiraba el aire como cosa nueva, se calentaban a los rayos del sol con voluptuosa pereza, como si el sol de Vetusta, de allá abajo, fuera menos benéfico. Notaba Ana en qué altura, en aquel escenario, mitad pastoril, mitad de novela picaresca, entre arrieros, maritornes y señores del castillo, a lo Don Quijote, se despertaba en ella el instinto del arte plástico y el sentido de la observación. Preparaba las siluetas de árboles, gallinas, patos, cerdos, y se fijaba en las líneas que pedían el lápiz. Veía más matices en los colores, descubría grupos artísticos, combinaciones de composición sabia y armónica, y, en suma, se le revelaba la naturaleza como poeta y pintor en todo lo que veía y oía, en la respuesta aguada de una aldeana o de un safio gañán, en los episodios de la vida del corral, en los grupos de las nubes, en la melancolía de una mula cansada y cubierta de polvo, en la sombra de un árbol, en los reflejos de un charco y sobre todo en los ritmos recónditos de los fenómenos divisibles o lo infinito, sucediéndose, coincidiendo, formando la trampa dramática del tiempo con una armonía superior a nuestras facultades perceptivas, que más adivina que de ella se da testimonio. Este nuevo sentido de que tenía conciencia Ana en estas expediciones a los ventorrillos altos de Vistalegre, camino de Corfín, le inundaba de visiones el cerebro y la sumía en dulce inercia en que hasta el imaginar acababa a parecer una fatiga. Entonces la sacaban de su éxtasis naturalistas una atención delicada de Mesía o una salida de buen humor intempestivo de Quintanar. Don Víctor creía que en el campo, sobre todo, si se merienda no se debe hacer más que locuras, y por supuesto era, según él, indispensable que alguien se disfrazase cambiando por lo menos de sombrero. Él solía en tales ocasiones buscar un aldeano que usara la antigua montera del país. Se la pedía en préstamo y se presentaba cubierto con aquel trapo de pana negra al respetable concurso. Se reían por complacerle. Se merendaba casi siempre al aire libre, contemplando allá abajo el caserío parduzco de Vetusta. La catedral parecía desde allí hundida en un pozo y muy chiquita, esbelta, pero como un juguete detrás del humo de las fábricas, en la barriada de los obreros, en el campo del sol y, más allá, los campos de maíz, ahora verdes con el alcácer, los prados, los bosques de castaños y robles, la colina de un verde oscuro y la niebla, por fin, confundiéndose con los pistachos de los puertos lejanos. Se filosofaba mientras se comía, tal vez con los dedos, salchichón o chorizos mal tostados, queso duro o tortillas de jamón, lo que fuese. Se hablaba al descuido, lentamente, pensando en cosas más hondas que las que se decía, con los ojos clavados en la lontananza, detrás de la cual se veía el recuerdo, lo desconocido, la vaguedad del sueño. Se hablaba de lo que era el mundo, de lo que era la sociedad, de lo que era el tiempo, de la muerte, de la otra vida, del cielo, de Dios. Se evocaba la infancia, las fechas lejanas en que había una memoria común y un sentimentalismo como desprendido de la niebla que bajaba de Corfín, se extendía sobre los comensales bucólicos y su filosofía de sobremesa. Comenzaba la brisa
picaba un poco y tenía peligros, pero halagaba la piel. Salía una estrella, el cuarto de luna, que a don Víctor le parecía la fregadera de oro que le habían regalado en Granada. Tomaba color, es decir, luz. La conversación ya perezosa daba entonces en la astronomía y se paraba en el concepto del infinito. Se acababa por tener un deseo vago de oír música. Entonces Quintanar recordaba que se cantaba aquella noche el relámpago o los magiares. Levantaba el campo y paso a paso volvían a la sonolienta Vetusta, dejándose resbalar por la pendiente suave de la carretera. Frígilis dejaba el brazo a la regenta, que indefectiblemente lo buscaba, y Mesía, resignado, firme en su propósito de ser prudente mientras fuera necesario, se emparejaba con don Víctor, que tal vez se permitía cantar a su modo el espíritu gentil o la casa diva, aunque prefería recitar versos sin que jamás se le olvidase decir con Góngora: a su cabaña los guía, que el sol deja el horizonte y el humo de la cabaña les va sirviendo de norte. Los sapos cantaban en los prados, el viento cuchicheaba en las ramas desnudas que chocaban alegres, inclinándose, preñadas ya de las nuevas hojas, y Ana, apoyándose tranquila en el brazo fuerte del mejor amigo, olfateaba en el ambiente y los anuncios inefables de la primavera. De esto hablaba ella y Frígilis. Crespo, satisfecho, tranquilo, apacible, en voz baja, como respetando el primer sueño del campo, su ídolo, dejaba caer sus palabras como un rocío en el alma de Ana, que entonces comprendía que aquella adoración tranquila, aquel culto poético, nada romántico que consagraba Frígilis a la naturaleza, sin llamarla así, por supuesto, nada de grandes síntesis, de cuadros disolventes, de filosofía panteísta, por menores por menores historias de los pájaros, de las plantas, de las nubes, de los astros. La experiencia de la vida natural llega de lecciones de una observación riquísima. El amor de Frígilis a la naturaleza era más de marido que de amante, y más de madre que de otra cosa. En aquellos momentos, al volver a Vetusta con Ana del brazo, se hacía elocuente, hablaba largo y sin miedo, aunque siempre pausadamente. En su voz había arrullos amorosos por el campo que describía, y temblaba en sus labios el agradecimiento que, aunque oía a otra persona palabras de cariño y interés por árboles, pájaros y flores. Ana envidiaba en tales horas aquella existencia de árbol inteligente, y se apoyaba y casi recostaba en Frígilis como en una encina venerable, y detrás venía el otro. Ella lo sentía. A veces hablaba con Ana don Álvaro, y Ana contestaba con voz afable, como en pago de su prudencia y de su martirio, porque sin duda sufrir tanto tiempo a Quintanar era un martirio. Don Álvaro sudaba de congoja. Don Víctor se le colgaba del brazo, levantaba los ojos al cielo y se divertía en encontrar parecidos entre los nubarrones de la noche y las formas más vulgares de la tierra. Mire usted aquel cúmulo. Es lo mismo que Ripamilán, figúreselo usted con la teja en la mano. Aquel cirro negro parece la moña de un torero. Don Álvaro, al llegar a la rinconada, mientras dejaba pasar adelante a don Víctor, que traía llavín, levantaba el puño cerrando la cabeza del insoportable amigo. No descargaba el golpe, no, pero ya lo descargaría. Ah, pensaba, lo que es ahora estoy en mi derecho, ojo por ojo. Así vivía Ana, menos aburrida, sino contenta, sin grandes remordimientos, aunque no satisfecha de sí misma, ni permitía a don Álvaro acercarse, alentar esperanzas que ella sustentase, y las rechazaba con el categórico desdén que la virtud, lo que se llama la virtud, exigía. Estas medias tintas de la moralidad le parecían entonces a ella las más conformes a la flaca naturaleza humana. ¿Por qué he de creerme más fuerte de lo que soy? Tampoco volvió a frecuentar la casa de Vegallana, pues muy bien recibida. La del banco se la comía a besos, le hablaba de modas, le mandaba patrones a casa y le recordaba visitas que tenía que pagar, y que a ella la acompañaba, porque don Víctor se negaba a perder el tiempo con estos cumplidos. Señor, gritaba él, yo no sirvo para eso. No se me haga a mí hablar del tiempo, del mal servicio de criadas, de la carestía de los comestibles. Exigíase de mí cualquier cosa menos hacer visitas de cumplido. Yo soy artista, no sirvo para esas nimiedades, decía para sus adentros. Visitación procuraba meterle a Ana a manos llenas, por los ojos, por la boca, por todos los sentidos, el demonio, el mundo y la carne. El buen tiempo la ayudaba.
La regenta no tomaba con gran calor aquellas diversiones, pero las prefería a su estéril soledad, que buscando ideas piadosas encontraba tristezas, un hastío hondo y el rencoroso espíritu de protesta de la carne pisoteada que bramaba en cuanto podía. Era mejor vivir como todos, dejarse ir, ocupar el ánimo con los pasatiempos vulgares, sosos, pero que al fin llenan las horas. En esta situación estaba cuando el magistral le dijo en el confesionario que se perdía, que él la había visto arrojar con desdén sobre un banco de césped la historia de Santa Juana Francisca. Aquella tarde de paz estuvo más elocuente que nunca. Ella comprendió que estaba siendo una ingrata, no solo con Dios, sino con su apóstol. Aquel apóstol todo fuego, razón luminosa, lengua de oro líquido. La voz del sacerdote vibraba, su aliento quemaba, y Ana creyó oír sollozos comprimidos. Era preciso seguirlo o abandonarle. Él no era el capellán complaciente que sirve a los grandes como lacayo espiritual. Él era el padre del alma, el padre ya que no se le quería oír como hermano, o había que seguirle o dejarle, y después había hablado de lo que él mismo sentía, de sus ilusiones respecto de ella. Sí, Ana la había llamado, estaba ella segura. Yo había soñado lo que parecía anunciarse desde nuestra primera entrevista, un espíritu compañero, un hermano mayor, de sexo diferente, para juntar facultades opuestas en armónica unión. Yo había soñado que ya no era Vetusta para mí cárcel fría, ni semillero de envidias que se convierten en culebras, sino el lugar en que habitaba un espíritu noble, puro y delicado, que al buscarme para caminar en la vía santa de salvación, sin saberlo, me guiaba también por esa vía. Yo esperaba que usted fuese lo que aquella historia que llorando me contaba prometía, lo que usted me prometió 100 veces después, pero no, usted me desconfía de mí, no me cree digno de su dirección espiritual, y para satisfacer esas ansias de amor ideal que siente, tal vez ella busca en el mundo quien la comprenda y pueda ser su confidente. No, repetía Ana llorando, pero él había seguido hablando de su despecho, cada vez más triste, cada vez con más sabor en las palabras y en el aliento, y habían concluido por reconciliarse, por prometerse nueva vida, verdadera reforma, eficaz cambio de costumbres, y ella, exaltada, le había dicho: ¿quiere usted que hoy mismo le acompañe a casa de doña Petronila? Sí, eso, lo mejor es eso, había contestado él, y habían ido juntos sin pensar ni uno ni otro lo que hacían. Después de aquella tarde había empezado para la regenta la vida de la devota práctica, pero duró poco la eficacia de aquel impulso en que no había piedad acendrada, sino gratitud, el deseo de complacer al hombre que tanto trabajaba por salvarla y que era tan elocuente y que tanto valía. Ana, a veces, no pudiendo elevar su atención a las cosas invisibles, a la contemplación piadosa, procuraba preparar este viaje místico pensando en el magistral. Ah, qué grande hombre, y qué bien penetraba en el espíritu, y qué bien hablaba de lo que parece inefable, de los subterráneos, de las intenciones, de las delicadezas, del sentimiento, y cuánto le debía a ella, por qué tanto interés si aquella pecadora no lo merecía. Las lágrimas se agolpaban a los ojos de Ana, lloraba de gratitud y de admiración, y no pudiendo meditar sobre cosas santas, piadosas, poníase la mantilla y corría a la conferencia de San Vicente o la junta del corazón o al catecismo o a misa, donde correspondiera, pero la fe era tibia. Por allí no se iba a donde ella había deseado. Además, se conocía, sabía que ella de entregarse a Dios se entregaría de veras, que mientras su devoción fuese callejera, ostentosa y distraída, ella misma la tendría en poco y cualquier pasión mala, por fuerte, le daría polvo. Más resuelta a huir de los extremos, a ser como todo el mundo, insistió en seguir a las demás beatas en todos sus pasos, y aunque sin gusto, entró en todas las cofradías, fue hija y hermana, según se quiso, de cuantas juntas piadosas lo solicitaron. Dividía el tiempo entre el mundo y la iglesia, ni más ni menos que doña Petronila, Olvido Páez, Obduria y en cierto modo la marquesa.
Se la vio en casa de Vegallana y en las Paulinas, en el vivero, en el catecismo, en el teatro y en el sermón. Casi todos los días tenían ocasión de hablar con ella, en sus respectivos círculos, el magistral y don Álvaro, y a veces uno y otro en el mundo y uno y otro en el templo. Lugares había en que Ana ignoraba si estaba allí en cuanto mujer devota o en cuanto mujer de sociedad. Pero ni de Paz ni Mesía estaban satisfechos. Los dos esperaban vencer, pero a ninguno se le acercaba la hora del triunfo. Esta mujer, decía don Álvaro, es peor que Troya. El remedio ha sido peor que la enfermedad, pensaba don Fermín. Ana veía en los pormenores de la vida de Beata 1000 motivos de repugnancia, pero prefería apartar de ellos la atención. No dejaba que el espíritu de contradicción buscase las debilidades, las groserías, las miserias de aquella devoción exterior y bullanguera. No quería censurar, no quería ver, pero a sí misma se comparaba al cadáver del Cid venciendo moros. No era ella, era su cuerpo el que llevaban de iglesia en iglesia, y volvió la inquietud honda y sorda a minar su alma. Esperaba ya otra época de luchas interiores, de aridez y rebelión. Una noche, después de oír un sermón soporífero, entró en su tocador, casi avergonzada de haber estado 2 horas en la iglesia como una piedra, oyendo sin piedad y sin indignación, sin lástima siquiera, necedades monótonas, tristes, viendo ceremonias que nada le decían al alma. Ah, no, dijo mientras se desnudaba, yo no puedo seguir así. Y luego, sacudiendo la cabeza y extendiendo los brazos hacia el techo, había añadido en voz alta, para dar más solemnidad a su protesta, salvarme o perderme, pero no aniquilarme en esta vida de idiota, cualquier cosa, menos ser como todas esas. Y a los pocos días cayó enferma. Cuando esa historia de sus tibiezas y sus cobardes y perezosas transacciones con el mundo pasaba por la memoria de Ana, con formas plásticas, teatrales, gracias a la salud que volvía a rodar con la sangre, sentía la débil convaleciente, remordimientos que ella se complacía en creer intensos, punzantes. Ah, qué diferencia entre aquel sopor moral en que vivía pocas semanas antes y la agudeza de su conciencia ahora, allí postrada, sin poder levantar el embozo de la colcha con la mano, pero con la fuerza de la voluntad para levantar el plomo del pecado que la abrumaba con su pesadumbre. Esta sí que la resolución firme iba a ser buena, de Dios, solo de Dios, ya lo vería el magistral, y él, don Fermín, sería un maestro vivo, de carne y hueso, pero además tendría otro, la santa doctora, la divina Teresa de Jesús, que estaba allí junto a su cabecera, esperándola amorosa para entregarle los tesoros de su espíritu. Ana, burlando los decretos del médico, probó en los primeros días de aquella segunda convalecencia leer el libro querido. Iba a él como un niño a una golosina, pero no podía. Las letras saltaban, estallaban, se escondían, daban la vuelta, cambiaban de color y la cabeza se iba. Esperaría, y dejaba el libro sobre la mesita de noche y con delicia que tenía mucho de voluptuosidad, se entretenía en imaginar que pasaban los días, que recobraba la energía corporal, se contemplaba en el parque, en el cenador o en lo más espeso de la arboleda, leyendo, devorando a su Santa Teresa. Qué de cosas le diría ahora que ella no había sabido comprender cuando la leyera distraída, maquinalmente y sin gusto. La impaciencia pudo más que las órdenes del médico, y antes de dejar el lecho, cuando empezaron a permitirle otra vez incorporarse entre almohadas, algo más fuerte ya, Ana hizo un nuevo ensayo, y entonces encontró las letras firmes, quietas, compactas, el papel blanco, no era un abismo sin fondo, sino tersa y consistente superficie. Leyó mientras que pudo, en cuanto la dejaban sola, y eran largas sus soledades, los ojos se agarraban a las páginas místicas de la Santa de Ávila, y a no ser lágrimas de ternura, ya nada turbaba aquel coloquio de 2 almas a través de 3 siglos. Capítulo 20. Don Pompeyo Guimarán, presidente divisionario de la Libre Hermandad Natural de Vetusta, era de familia portuguesa, y don Saturnino Bermúdez, el arqueólogo y etnógrado que dividía a todos los amigos en celtas, íberos y celtíberos, sin más que mirarles el ángulo facial y a lo sumo palparles el cráneo, aseguraba que a don Pompeyo le quedaba mucho de la gente lusitana, no precisamente en el cráneo, sino más bien en el abdomen.
Don Pompeyo no decía que sí ni que no. Cierto era que él tenía un poco de panza, no mucho, obra de la edad y la vida sedentaria, que andaba muy tieso porque creía que quien era recto como espíritu, digámoslo así, debía serlo como físico. Pero en punto a los vestigios de raza y nación, él se declaraba neutral. Quería decir que le era indiferente esta cuestión, toda vez que tan español consideraba a un portugués como un castellano, como un extremeño, de modo que siempre que se le hablaba de tal asunto acababa por hacer una calurosa defensa de la Unión Ibérica, unión que debía iniciarse en el arte, la industria y el comercio, para llegar después a la política. Además, ¿qué le importaban a don Pompeyo estos accidentes de nacimiento? Su inteligencia andaba siempre por más altas regiones. Él, en este mundo, era principalmente un altruista, palabreja que, preciso es confesarlo, no había conocido hasta que, con motivo de una disputa filosófica de la que salió derrotado, el amor propio, un tanto ofendido, le llevó a leer las obras de él. A impulsos de su buen natural, se declaró altruista de por vida y, en efecto, se la pasó metiéndose en lo que no le importaba. Tenía algunas haciendas, pocas, la mayor parte procedentes de bienes nacionales, y de su renta vivía con mujer y 4 hijas casaderas. Comía sopa, cocido y principio. Cada 5 años se hacía una levita, cada 3 comprobaba un sombrero alto, lamentándose de las exigencias de la moda, porque el viejo quedaba siempre en muy buen uso. A esto lo llamaba el su aurea mediocritas. Pudo haber sido empleado, pero ¿con quién? Si que nunca hay gobiernos, cargos gratuitos, los desempeñaba. Siempre que lo ofrecían, porque sus conciudadanos le tenían a su disposición, sobre todo si se trataba de dar a cada uno lo suyo. A pesar de tanta modestia y parsimonia en los gastos, los maliciosos atribuían su exaltado liberalismo y su descreimiento y desprecio del culto y del clero a la procedencia de sus tierras. Claro, decían las beatas en los corrillos de San Vicente de Paul y los ultramontanos en la redacción de El Lábaro. Claro, como lo que tiene lo debe a los despojos impíos de los liberales, ¿cómo no debe aborrecer el clero si se está comiendo los bienes de la iglesia? A esto hubieran objetado don Pompeyo si no despreciara tales hablillas, abroquelado en el santuario de su conciencia. Hubiera contestado que don Leandro Lobezno, el obispo de Levita, el preste Juan de Vetusta, el seráfico presidente de la Juventud Católica, era millonario gracias a los bienes nacionales que había comprado cierto tío a quien heredara él, don Leandro. Pero no, don Pompeyo no contestaba. Él aborrecía el fanatismo, pero perdonaba a los fanáticos. ¿No era él un filósofo? Pues bien sabe Dios que sí. Esto de que bien lo sabía Dios era una frase hecha, como él decía, que se le escapaba sin querer, porque en verdad se ha dicho, don Pompeyo Guimarán no creía en Dios, no hay para qué ocultarlo, era público y notorio. Don Pompeyo era ateo de Vetusta, el único, decía él. Las pocas veces que podía abrirle el corazón al amigo, y al decir el único, aunque afectaba profundo dolor por la ceguedad en que, según él, vivían sus conciudadanos, el observador notaba que había más orgullo y satisfacción en estas frases que verdadera pena por la falta de propaganda. Él daba ejemplo de ateísmo por todas partes, pero nadie le seguía. En Vetusta no se aclimataba esta planta, él era el único ejemplar, robusto, inquebrantable, eso sí, pero el único, y don Pompeyo sentía remordimientos cuando se sorprendía, deseando que jamás hundiese la doctrina racional salvadora, que por tal la tenía. Todos le llamaban el ateo, pero la experiencia había convencido a los más fanáticos de que no moría. Era el león enamorado de una doncella, decía alegremente Gloucester, una fiera sin dientes. Hasta las más recalcitrantes beatas pasaban al lado del ateo sin echarle una mala maldición. Era como un oso viejo, ciego y con bozal que anduviese domesticado de calle en calle, divirtiendo a los chicos. Olía mal, pero no pasaba de ahí. Sin embargo, varias veces se había pensado en darle un disgusto serio para que se convirtiera o abandonase el pueblo. Esto dependía del mayor o menor celo apostólico de los obispos. Uno hubo, después llegó a cardenal, que pensó seriamente en excomulgar a don Pompeyo. Este recibió la noticia en el casino.
todavía iba al casino entonces. Una sonrisa angelical se dibujó en su rostro. Así debió de sonreír el griego que dijo, pega, pero escucha. La boca se le hizo agua. Aquella excomunión le hacía cosquillas en el alma. ¿Qué más podía ambicionar? Enseguida pensó en tomar una postura moral digna de las circunstancias. Nada de aspavientos, nada de protestas. Se contentó con decir, el señor obispo no tiene derecho a excomulgar a quien no comulga, pero venga en buena hora de excomunión y ahí me las den todas. Su mujer y 4 hijas pensaban de muy distinta manera. En vano quiso ocultarlas que el rayo amenazaba su hogar tranquilo. La casa de don Pompeyo se convirtió en el mar de lágrimas. Hubo síncopes, doña Gertrudis cayó enferma, el infeliz Guimarán sintió terribles remordimientos, sintió además inesperada debilidad en las piernas y en el espíritu. No que él se convirtiera, eso jamás, pero Gertrudis, sus niñas, y lloraba el desgraciado, y volviéndose del lado hacia donde caía el palacio episcopal, enseñaba los puños y gritaba entre suspiros y sollozos. Me tienen atado esos hijos de la aberración y la ceguera, desgraciado de mí, pero más dignos de compasión ellos, que no ven la luz del mediodía ni el sol de la justicia. Ni aun en tan amargos instantes insultaba al obispo y además de más alto cielo. Tuvo que transigir, tuvo que tolerar lo que al principio le sublevaba, solo pensando que sus hijas se moviesen, que sus amigos pusieran en juego sus relaciones para que el obispo se metiera el rayo en el bolsillo. Se consiguió no sin trabajo y sin necesidad de que don Pompeyo se retractase de sus errores. Se echó tierra al ateísmo de Guimarán. Él cayó una temporada, pero luego volvió a la carga, incansable en aquella propaganda que en el fondo de su corazón deseó infructuosa por el gusto de ser el único ejemplar de la, para él, preciosa especie del ateo. Sus principales batallas las daba en el casino, donde pasaba media vida, después lo abandonó por motivos poderosos. Los vetustenses eran en general poco aficionados a la teología, ni para bien ni para mal les agradaba hablar de las cosas de tejas arriba. Los avanzados se contentaban con atacar al clero, contar chascarrillos escandalosos en que hacían principal papel curas y almas de cura. En esta amena conversación entraban también con gusto algunos conservadores muy ortodoxos. Si querían haber llegado demasiado lejos y temían que alguien pudiera sospechar de su hacendada religiosidad, se añadía, después de la murmuración escandalosa, por supuesto que estas no son las excepciones, no hay regla sin excepción, decía don Frutos el americano. La excepción confirma la regla, añadía Ronsal, el diputado, que hasta había quien dijera, y hay que distinguir entre la religión y sus ministros. Ellos son hombres, como nosotros. Los avanzados presentaban objeciones, defendían la solidaridad del dogma y el sacerdote, y entonces el mismo don Pompeyo tenía que ponerse de parte de los reaccionarios hasta cierto punto y decir, señores, no confundamos las cosas, el mal está en la raíz, el clero no es malo ni bueno, es como tiene que ser. Al oír tal, todos se levantaban en contra, aunque unos porque defendían al clero y otros porque atacaba al dogma. Bien decía él que estaba completamente solo, que era el único de aquellas discusiones que buscaba y provocaba todos los días, afirmaba él que salía su espíritu, llamándole así, lleno de amargura. Y no era verdad, el remordimiento se lo decía. Lleno de amargura, porque en Vetusta nadie pensaba, se vegetaba y nada más, mucho de intrigas, mucho de politiquilla, mucho de intereses materiales malentendidos, y nada de filosofía, nada de elevar el pensamiento a las regiones de lo ideal. Había algún erudito que otro, varios canonistas, tal cual jurisconsulto, pero pensador ninguno, no había más pensador que él. Señores, decía a gritos después de tomar café cerca del gabinete del tresillo, si aquí se habla de las graves cuestiones en la inmortalidad del alma, que yo niego por supuesto, de la providencia, que yo niego también, o toman ustedes las cosas a broma, a guasa, como dicen ustedes, o solo se preocupan con el aspecto utilitario, egoísta de la cuestión.
Si Ronzal será inmortal, si Don Frutos prefiere el aniquilamiento a la vida futura, será inmortal. Si Don Frutos prefiere el aniquilamiento a la vida futura sin recuerdo de lo presente. Señores, ¿qué importa lo que quiera Don Frutos ni lo que prefiera Ronzal? La cuestión no es esta. La cuestión es, y contaba por los dedos, si hay Dios o no hay Dios. Si, caso de haberlo, piensa que algo en la mísera humanidad. Sí. Chitón, silencio. Gritaba desde dentro del tresillo y don Pompeyo bajaba la voz y el corro se dejaba de las tres sillistas, lleno de respeto, obediente todos, convencidos de que aquello del juego era cosa mucho más seria que las teologías de don Pompeyo, más prácticas, más respetables. Miren ustedes, decía Ronzal, que todavía no era sabio. Yo creo todo lo que cree y confiesa la Iglesia, pero la verdad es eso de que el cielo ha de ser una contemplación eterna de la divinidad. Hombre, eso es pecado. ¿Y qué? Objetaba el americano don Frutos en voz baja también, temeroso del nuevo aviso de los tresillistas. ¿Y qué? Yo me contento con pasar la vida eterna mano sobre mano. Bastante he trabajado en este mundo, pero sería eso que dice Alain Cardin, o San Cardin, o San Diablo, pues que no sabía cómo explicarlo el pobre don Frutos. Ello venía a ser que muriéndose íbamos a otra estrella y de allí a otra y a pasar otra vez las de Caín y ganarnos la vida. Debía de volver en Venus o en Marte a buscar negros al África y comprarlos y venderlos a espaldas de la ley. Le parecía absurda, a Redondo y le volvía loco. Antes el aniquilamiento, como dice el ateo, concluía limpiando el copioso sudor de la frente provocado por aquel esfuerzo intelectual tan fuera de sus hábitos. Con esta cuestión de la inmortalidad era como la que abría don Pompeyo brecha en alcanzar de la fe de los socios, pero siempre concluían por cerrar aquella brecha con las salvedades de rúbrica. Por supuesto, Dios sobre todo, doctores tiene la Iglesia. Y en último caso, don Pompeyo ya les había aburrido con sus teologías, le dejaban solo, los tresillistas se quejaron a la Junta, tuvo que cambiar de mesa y de sala si quiso seguir predicando ateísmo. Este era el estado de libre examen en Vetusta, pensaba Guimarán con tristeza mezclada de orgullo. En el billar tampoco caía en teología racional. Don Pompeyo, más abandonado cada día, se colocaba taciturno. Como Jeremías podría pararse en una plaza de Jerusalén, se colocaba abierto de piernas delante de las mesas pequeñas, la de carambolas, y largo rato contemplaba a aquellos ilusos que pasaban las horas de la brevísima existencia viendo chocar o no chocar tres bolas de marfil. Algunas veces tropezaba la masa de un taco con el abdomen de don Pompeyo. Usted dispense, señor Guimarán. Está usted dispensado, joven, respondía el pensador rascándose la barba con una ironía trágica, profunda y sonriendo, mientras movía la cabeza dando a entender que estaba perdido el mundo. Aburrido de tanta superficialidad, subía al cuarto del crimen a ver los partidarios del azar. Allí oía el nombre de Dios a cada momento, pero en términos que no le parecían nada filosóficos. Don Pompeyo tiene usted razón, gritaba un perdido al despedirse de la última peseta. Tiene usted razón, no hay providencia. Joven, no sea usted majadero y no confunda las cosas. Y salía furioso del casino, no se podía ir allá. Cuando estalló la Revolución de Septiembre, Guimarán tuvo esperanza de que el libre pensamiento tomase vuelo, pero nada, todo era hablar mal del clero. Se creó una sociedad de filósofos y resultó espiritista. El jefe era un estudiante madrileño que se divertía en volver locos a cuantos zapateros y sastres. Salió ganando la iglesia porque los infieles menestreles comenzaron a ver visiones y pidieron confesión a gritos, arrepintiéndose de sus errores con toda el alma, y nada más. A eso se había reducido la revolución religiosa en Vetusta, como no se cuente a los que comían de carne en Viernes Santo. Don Pompeyo no creía en Dios, pero creía en la justicia, enfigurándosela con J mayúscula, tomaba para él cierto aire de divinidad, y sin darse cuenta de ello, era idólatra de aquella palabra abstracta. Por la justicia se hubiera dejado hacer tajadas. La justicia le obligaba a reconocer que el actual obispo de Vetusta, don Fortunato Camoirán, era una persona respetable, un varón virtuoso, digno, equivocado de medio a medio, pero digno. Tenía un ideal, pero don Pompeyo lo respetaba.
Don Pompeyo no leía, meditaba. Después de las obras de Comte, que no pudo terminar, no volvió a leer libros alguno, y en verdad él no los temía tampoco, pero meditaba. Algunas veces discutía con Frígilis, en quien reconocía la madera de un libre pensador, pero mal educado, no le quería bien. Ese es panteísta, decía con desdén. Ese adora la naturaleza, los animales y los árboles especialmente. Además, mi filósofo no quiere pensar en las grandes cosas, solo estudia nimiedades. Está muy en Vetusta. ¿Y qué problema metafísico resuelve el Eucalyptus globulus? Por lo demás, yo reconozco que es íntegro y que sabe, por más que su encantado darwinismo y aquella locura de injertar callos ingleses. Guimarán fue varias veces derrotado por Frígilis en sus polémicas. Frígilis, el apóstol ferviente del transformismo, le parecía absurdo y hasta ridículo hacer ascos al abolengo animal. Don Pompeyo, aunque se sentía seducido por aquella teoría que dejaba un súbito y delicioso olor a herética y atea, no se decidía a creerse descendiente de 100 orangutanes. Sonreía como si le hiciesen cosquillas, pero no se determinaba a decir ni sí ni no. Mi última afirmación es la duda, se me hace cuesta arriba. Pero de todas partes su ateísmo quedaba en pie para negar a Dios con la constancia y energía con que él lo negaba. No hacía falta leer mucho, ni hacer experimentos, ni meterse a cocinero químico. Mi razón me dice que no hay Dios, no hay más que justicia. Frígilis, mientras don Pompeyo afirmaba estas cosas, le miraba sonriendo con benevolencia y con un poco de burla en que había algo de caridad. Le decía, pero señor Guimarán, ¿tan seguro está usted que no hay Dios? Sí, señor mío, mis principios son fijos. ¿Entiende usted? Yo no necesito manosear librotes y revolver tripas de cristianos y de animales para llegar a mi conclusión categórica. Si su ciencia de usted, después de tanta retorta y tanto protoplasma y demás bandajas, no da por resultado más que esa duda, guárdese la licencia de los libros en donde quiera, que yo no la he de menester. El honrado Guimarán daba media vuelta y se iba furioso, llena el alma de rencores y envidias pasajeras, y Frígilis seguía sonriendo y movía la cabeza a un lado y a otro. Si le preguntaban qué opinaba de ateo, decía, ¿quién? Don Pompeyo es una buena persona, no sabe nada, pero tiene muy buen corazón. Guimarán juró, tenía que parar en ello, juró no poder poner jamás los pies en el casino. Lo que se ha hecho allí conmigo no se hace con ningún cristiano. Tenía el estilo asembrado de frases y mordiscos puramente ortodoxos, pero protestaba enseguida contra aquellas metáforas y solicismos del lenguaje. Lo que había hecho con él había sido celebrar al aniversario 25 de la exaltación de Pío IX al pontificado, colgando los tapices de gala y sacando a relucir los aparatos de gas con que iluminaban la fachada en las grandes solemnidades. Don Pompeyo se dirigió a la Junta en papel y oficio, citando los artículos del reglamento que, en su opinión, prohibían semejantes muestras de júbilo por parte de una corporación que, por su calidad de círculo de recreo, no podía tener religión positiva determinada. Y en el salón daba gritos, mientras los mozos colgaban los tapices, los dos balcones, hacía espavientos e invocaba la tolerancia religiosa, la libertad de cultos y hasta la cesión del juego de pelota. Pero hombre, le decía Ronsal con deseos de pegarle, ¿qué le importa a usted que el casino cuelgue e ilumine? ¿Qué le ha hecho a usted la santidad de Pío IX? ¿Qué me ha hecho la santidad? Se lo diré a usted. Sí, señor, se lo diré a usted. Pío IX me era hasta simpático, reconocía en él un hombre de buena fe, pero la infabilidad ha puesto entre los dos una muralla de hielo, un abismo que no se puede salvar, un hombre infalible. ¿Comprende usted eso, señor Ronsal? Sí, señor, perfectamente, es la cosa más clara. Pues explíquemelo usted. Entendámonos, señor Guimarán. Si usted quiere examinarme, sepa usted que yo no aguanto ancas. No se trata aquí de la grupa de nadie, sino de que usted pruebe a mí. La infalibilidad. Sí, señor, la infalibilidad. Infalibilidad. Oiga usted, señor don Pompeyo, y que a mí las canas no me asustan. Y si usted se burla, yo hago la cuestión personal. ¿Cómo personal? También usted es infalible, señor Guimarán. En resumen, señor mío, eso es,
Resumiendo, yo me borro de la lista, pues tal día hará un año.